entregado que pasó con sus discípulos y donde él establece la Santa Cena. Versículo 26 dice, Mateo capítulo 26, versículo 26 dice, mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed ellas todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de pecado. Note primeramente un punto aquí. Dice que su sangre es derramado del nuevo pacto, y ese es el tema que vamos a entrar hoy. Dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por... ¿Qué dice lo próximo? ¿Muchos o todos? Muchos. Y entendemos la diferencia en que por todos y muchos hay una gran diferencia. ¿Qué significa eso? La sangre de Cristo no fue derramada, ni Cristo murió por toda la humanidad, como algunos dicen. Cristo murió y derramó su sangre por los que creen. Los partícipes del nuevo pacto, que es lo que vamos a estar estudiando en esta mañana. Él no dice que por todos, sino por muchos, porque es un grupo selecto, lo que la Biblia llama los escogidos, por quienes Cristo murió. Cristo no murió en vano, por quien posiblemente iba a creer. No, en las cosas de Cristo, de Dios, no hay posibilidad. Cristo desde antes de la fundación del mundo ya sabía quién iba a creer y quién no, y sabía por quién estaba derramando su sangre. El asunto es que usted y yo no sabemos quién es escogido y no. ¿Y entonces cuál es el trabajo suyo y mío? Hablarle a todos, tratar a todos como que sean escogidos, exhortar constantemente, orar por las personas y presentarles claramente el Evangelio. Ese es el trabajo suyo y mío. La conversión del corazón es obra del Espíritu Santo, no es suya ni mía. Si la persona cree, es para la gloria de Dios y usted no tiene ningún mérito que llevarse. Y si la persona no cree, no ha sido un fracaso suyo, porque es obra de Dios y la persona es responsable por rechazar a Cristo. Nadie puede decir, no es que yo creo, yo no creo porque yo creo que no soy escogido. No, usted no cree porque no quiere creer, porque no quiere someterse. O sea, no es porque no soy escogido. ¿Por qué Judas entregó a Cristo? La Biblia dice que estaba escrito acerca de él lo que iba a pasar. Fue de acuerdo, Judas hizo de acuerdo a lo que estaba escrito de él, a lo que Dios había decretado desde antes de la fundación del mundo. Pero Judas fue totalmente responsable de sus acciones. Y nosotros somos totalmente responsables de nuestras acciones. Rechazamos a Cristo no porque que creo que no fui escogido. No, rechazamos a Cristo por sinvergüenza, porque amamos el pecado, porque no queremos someternos. Es así de simple, mis hermanos. Ahora, volviendo otra vez, ya vemos a lo que Pablo se está refiriendo, donde el Señor establece donde el Señor establece la Santa Cena. Y dice, ahora sí volvemos al versículo 24, y dice, y habiendo dado gracias, estoy en 1 Corintios 11, habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Aquí el comentario que tengo dice, esto es mi cuerpo. Brevemente, ha sido objeto de diversas interpretaciones a lo largo de la historia de la iglesia. Los católicos romanos le entienden en sentido literal y afirman que el pan y el vino se convierten realmente en el cuerpo y la sangre de Cristo. Los luteranos sostienen que el cuerpo y la sangre literales de Jesús están presentes en, con y bajo el pan y el vino, de la misma manera que el agua está presente en una esponja. Algunos anglicanos hablan de la presencia real de Cristo en el pan y el vino. La mayoría de las restantes tradiciones protestantes sostienen que el cuerpo y la sangre del Señor no están literal, física, ni realmente presentes, sino que hay una presencia simbólica de Cristo.
Y básicamente esa es la postura de nosotros. Muchos además agregarían que el Señor está presente en sentido espiritual con Él y en los creyentes partícipes del pan y del vino para fortalecer su fe y su comunión con Dios y alimentar sus almas. La presencia espiritual de Cristo está avalada por Mateo 18, 20, o sea que está presente con nosotros. No tenemos aquí el tiempo para entrar y refutar y explicar cada una de esas posturas, pero la postura de nosotros es la última. Ahora bien, note que dice, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Mi hermano, partido, el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo literalmente fue partido, destrozado, desbaratado como parte de ese sacrificio por nosotros. Porque el pecado, Jesucristo se le llama el Cordero que quita el pecado. En el antiguo pacto se sacrificaban los corderos sin mancha, sin defecto, apuntando a lo que Cristo iba a hacer en la cruz, porque realmente no perdonaban el pecado, pero lo hacían con esa fe por el mandato de Dios, por medio de los sacerdotes que eran los que hacían estos sacrificios, porque ni ellos mismos se podían acercar a hacerlo. Pero Jesucristo viene como el Cordero perfecto y muere por usted y por mí, porque usted y yo jamás podíamos pagar. Aquí no se trata de ver qué tan bueno es usted. Aquí no hay una balanza en la que vemos qué tantas buenas obras hace usted, qué tantas malas, y al final, para donde jala la balanza, usted se salva o se pierde. No, la Biblia dice claramente, no es por obra para que nadie se gloríe. No es por obra. El Evangelio son las buenas nuevas de salvación. Cristo murió por pecadores. Usted y yo somos pecadores. No había ninguna manera que el pecador pudiera expiar su propio pecado, pagar por él. No lo hay. Las religiones del mundo te enseñan que sí, que por las buenas obras tú puedes adquirir mérito y así salvarte. Pero en el cristianismo no. En el cristianismo dicen no es por obra, es solamente por fe. Por fe, creyendo que Cristo pagó por su pecado. Que en la cruz Jesucristo fue el sacrificio, fue molido, su cuerpo fue partido. Literalmente, no voy a entrar aquí en la descripción, no quiero aquí jugar con los sentimientos de nadie, pero brevemente, para que usted tenga cómo fue partido el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Cuando lo azotaron, aquí algunos vieron la película de Mel Gibson, de la crucifixión, la pasión de Cristo, y déjeme decirle que eso literalmente usted podrá estar en desacuerdo con muchas cosas y embelecos que metió la película. Pero esa parte, la parte del sacrificio, eso fue literal. Los látigos de ese tiempo romano en la punta tenían pedazos de hueso y de metal. Cada vez que le metían un latigazo, eso se encajaba en la piel y cuando jalaba le desgarraba completamente. El Señor fue golpeado por una compañía de romanos. Después que lo azotaron, lo escupieron. Le ponen la manta esa, la capa esa por encima en un cuerpo que está desgarrado. Imagínense que cuando eso se lo quitaron, se tuvo que llevar toda la piel ahí enredada. Las espinas que usaron para la corona de espinas, las espinas que crecían en Jerusalén eran de más de 1 pulgada. Y eso fue lo que le clavaron. Y encima dice que le metían con un palo por la cabeza. O sea, literalmente, mis hermanos, fue partido. Su cuerpo fue partido, desbaratado, molido. Por usted y por mí. Por usted y por mí. Así que debemos de apreciar. Pero ¿sabe qué fue lo más que lo físico que le dolió a nuestro Señor? Por lo cual Él dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Usted ha tenido miedo? ¿Usted le asusta algo? ¿Usted siente a veces el pecho compungido por algo? El Señor lo pasó. En la noche dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Por qué? Porque Él sabía que por primera vez en la eternidad, iba a haber una separación entre el Padre y el Hijo. Eso ocurrió en la cruz. Jesucristo sintió la ira de Dios
que debería de caer sobre usted y sobre mí, Jesucristo la sintió en la cruz. Esa separación. Por eso Él dice, Padre, Padre. O sea, ¿por qué me has abandonado? Porque literalmente Él sintió ese vacío de lo que es estar completamente alejado de la presencia de Cristo. Y eso es lo que va a sentir las personas en la eternidad, en el castigo eterno, un vacío completo. Si el fuego es literal, yo no sé. Si los gusanos son literal, yo no sé. Lo que yo sé es que las personas van a sentir un vacío tan enorme, un remordimiento tan enorme por toda la eternidad. Ahí no va a haber pastilla, ahí no va a haber Valium, ahí no va a haber droga, ahí no va a haber marihuana, ahí no va a haber whisky, ahí no va a haber nada que pueda aliviar ese tormento por los siglos de los siglos de los siglos. Muchas personas que se suicidan, que se quitan la vida, y nos da mucha pena por eso, pero piensan que van a encontrar por fin la paz que no tuvieron en esta vida. Es todo lo contrario, van a salir de Guatemala para Guatapeor, para una eternidad, para un vacío, para un lloro, para un crujir de dientes constante por toda la eternidad. Eso es lo que nos enseña la Escritura. Por eso es quien más habló del infierno, quien más advirtió acerca del infierno fue el propio Jesucristo. Entonces, yo no es que yo sea un pastor que no tiene amor porque hablo del infierno o porque mando a la gente al infierno. Yo no puedo mandar a nadie para el infierno. Yo tengo que advertir como Jesucristo lo hizo. Por eso Jesucristo dijo, mira, si tu mano te es ocasión de caer, córtatela. Porque es preferible que entres manco a que con las dos manos al infierno. Y dice Jesús, no temas a los que pueden matar el cuerpo y más nada pueden hacer. Temer. Les voy a decir a quién tienen que temer. Temer a aquel que tiene el poder y la autoridad para después de quitarte la vida, mandarte al infierno. Y eso no es el diablo, eso es Dios. El diablo no puede enviar a nadie al infierno. Es Dios. Es Dios el que tiene esa autoridad después de la muerte de enviarte al infierno. Por eso, mis hermanos, es ahora. Ahora es el día de salvación. Aquí nadie está por casualidad. Y yo sé que aquí somos una iglesia que en su mayoría somos personas que hemos nacido de nuevo. Pero yo tengo que hablar como que hay personas que no lo han hecho y advertirles y rogarles y suplicarles que vengan a Cristo en esta mañana. Porque nadie sabe si esta es la última oportunidad que tienen. No juguemos con Dios, no juguemos al cristianismo. No juguemos que estamos, por lo menos estoy yendo a la iglesia. No. Esta palabra de salvación va a ser palabra de juicio para el que la rechaza. Va a ser palabra de salvación para los que la reciben. Pero va a ser palabra de juicio para el que la rechaza. Y por eso es que con esta urgencia, domingo tras domingo, domingo tras domingo, yo siempre hago este llamado. Yo no le digo levante la mano, pasa al frente, voy a orar por usted, repita conmigo esta oración. No, eso no salva a nadie. Hay que nacer de nuevo. Hay que nacer de nuevo. Jesucristo dijo, el que no naciere de nuevo, no verá el reino de Dios. Así que vemos, mis hermanos, cuando dice que habiendo dado gracia, lo partió y dijo, tomad, comer esto en mi cuerpo que por vosotros es partido. Literalmente fue partido el cuerpo de Cristo por nosotros. Dice, haced esto en memoria de mí. Versículo 25 dice, asimismo tomó también la copa y después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. El nuevo pacto en mi sangre. Y esto es lo que nos lleva, y esto yo lo he explicado en la escuela dominical, pero gran parte de los que están aquí no están en la escuela dominical. Así que para algunos ya lo vieron o escucharon la explicación, para otros tal vez es la primera vez. La sangre de Cristo representa el nuevo pacto. Y esto es de suma importancia entenderlo. Venga conmigo a Jeremías capítulo 31. Marque esto, anótelo, revíselo después usted con calma. Jeremías capítulo 31.
De hecho, en estos días, con un estimado amigo y hermano en la fe, pastor también, teníamos una discusión amigable sobre este versículo, porque entendemos de diferentes maneras este pasaje. Yo veo que está muy claro que solamente la tradición es lo que puede hacer que uno entienda esto de otra manera. Lo tenemos en Jeremías capítulo 31, versículo 31. Vea bien, dice: he aquí, vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto. Aquí todo el mundo sabe lo que es un pacto, ¿verdad? En los que haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. ¿Con quién el Señor dice que va a hacer ese nuevo pacto? Con la casa de Israel y de Judá, ¿verdad? Ahora, siga leyendo. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Dos cosas. Siempre hemos explicado aquí que cuando habla después de aquellos días, o en los días postreros, o en los últimos días, comienzan con la primera venida de Cristo. Los últimos días no es necesariamente poco antes que Cristo regrese, como algunos creen. Alguna gente ve lo que está sucediendo y dice: no, tú ves, mira, estamos en los últimos días. No es que en los últimos días estamos desde que Cristo vino y resucitó. En los últimos días comienzan con la primera venida de Cristo. Eso es lo que se le llaman los postreros días, donde comienza el nuevo pacto que vamos a ver. Ahora, mire cómo sigue diciendo. Dice: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en sus corazones, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Aquí el Señor está diciendo que en el antiguo pacto que Él había hecho con la nación de Israel, era un pacto que se podía invalidar. Era un pacto porque no todas las personas que eran partícipes del antiguo pacto eran personas regeneradas. Por eso es que usted ve que la mayoría del pueblo de Israel se rebeló contra Dios. Dios los abandonó en ocasiones, los disciplinó, los esparció y todo esto. Porque era un pueblo, el pacto era un pacto que no era interno, era un pacto superficial, por decirlo de alguna manera, donde simplemente por usted ser hijo, descendiente de Abraham, en la carne, y ser circuncidado de los varones al octavo día, automáticamente usted pasaba a ser parte del pueblo del pacto. ¿Ve? Automáticamente usted ya era partícipe del antiguo pacto, aunque no fuera regenerado. Y por eso vemos que la mayoría de la nación de Israel permaneció incrédulo y permanecen incrédulos hasta el día de hoy, como nación. O sea, ¿por qué? Porque ese pacto se podía violar. ¿Ve? Ahora, en el nuevo pacto, aquí anuncia el mismo Dios que en el nuevo pacto Él va a escribir la ley ya no en tablas de piedra, sino en la mente y en el corazón de las personas. Eso es regeneración, eso es el nuevo nacimiento. Y como vamos a ver, para ser partícipe del nuevo pacto usted tiene que nacer de nuevo. No basta con ser de una denominación, no basta con ser de alguna organización que se identifique como cristiana, no basta con simplemente tener la membresía de una congregación local. Nada de eso lo hace partícipe del nuevo pacto. Tiene que haber sido regenerado. Tiene Dios que haber escrito su ley en su mente y en su corazón. Ese es el nuevo corazón, el nuevo nacimiento. Para ser partícipe del nuevo pacto, tiene que ser creyente. No que se hace pasar por creyente, tiene que ser un genuino creyente. Usted puede ser parte de la iglesia local, miembro de la iglesia local, de la iglesia visible, pero no ser un miembro de la verdadera iglesia de Cristo, que es la iglesia invisible, que está compuesta solamente por personas regeneradas. Pero sigo leyendo, dice: y le escribiré en su corazón, y yo seré por Dios, y ellos me serán por pueblo. Versículo 34. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano,
diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Algo de del verdadero pueblo de Dios y de la gente partícipe del nuevo pacto es que todos van a conocer a Dios. Y cuando la Biblia habla de conocer, habla de una relación íntima. No está hablando de un conocimiento simplemente intelectual. Porque la Biblia dice que los demonios creen y tiemblan. Los demonios saben que Jesucristo es el Hijo de Dios. Los demonios saben que Jesucristo murió por los pecados. Los demonios saben que Jesucristo resucitó al tercer día. Los demonios saben que Jesucristo regresa otra vez. Es más, los demonios tienen mejor teología que muchos llamados cristianos. Sin embargo, eso no los hace salvos. Quiere decir que nosotros podemos tener un conocimiento intelectual y tener todas estas verdades claras y aún así tener la fe de los demonios. O sea, simplemente un mero conocimiento intelectual, un mero simpatizar con la iglesia o con Cristo no nos hace salvos. ¿Y por qué yo enfatizo esto tanto? Alguien dirá: bueno, pero es que, mire, si esto no se aplica a usted, gloria a Dios. Pero se aplica a otra persona y ore por esa otra persona. En vez de tal vez molestarse que por qué yo estoy repitiendo esto, ore porque tal vez hay una persona aquí, o a lo mejor no está aquí, pero está viendo por el internet, en la cual Dios está obrando en su corazón en este momento. Entonces no pensemos solamente que esto no creo que se aplique a mí, pero se aplica a otra persona. Y nosotros estamos llamados a ser discípulos. Y para ser discípulos tenemos que predicar el evangelio claramente. Y tenemos que llamar a las personas a la fe y al arrepentimiento. Y tenemos que decirle lo que es el costo del evangelio y el señorío de Cristo, que muy poco se habla en los púlpitos hoy en día. Así que en el nuevo pacto, todos los partícipes del nuevo pacto van a conocer personalmente a Cristo. Cada uno de los partícipes no significa que no van a necesitar un pastor o que no van a necesitar un maestro. No, porque eso está para la edificación del cuerpo de Cristo, para que vayan madurando. Lo que significa es que en el nuevo pacto no va a haber personas, partícipes del nuevo pacto, que sean incrédulas. Como era en el antiguo pacto, que gran parte, el mismo Señor dijo que de toda la nación de Israel, solo un remanente sería salvo. Solo un remanente. Y todos los demás eran parte del antiguo pacto. Ahora, en el nuevo pacto no. En el nuevo pacto los partícipes, todos son creyentes. Todos han nacido de nuevo. Ahora, ese nuevo pacto es del que Jesús está hablando en la Santa Cena y aplicándolo a la iglesia. Pero usted dice: pero pastor, pero es que eso se le prometió a Israel y a Judá, y nosotros no somos Israel y Judá. Pablo deja claro, no tenemos el tiempo, en otras ocasiones, por ahí en otro mensaje creo que lo expliqué, entre a Romanos 2, Efesios 1 y 2, deja claramente que no todo, Romanos 9, no todo descendiente por sangre de Abraham es un verdadero israelita. El verdadero Israel de Dios está compuesto de judíos y gentiles que son partícipes del nuevo pacto. Ese es el verdadero Israel de Dios, y en quien se cumplen las promesas hechas al antiguo Israel en el antiguo pacto. Y mire, para que usted vea, primeramente vemos Jesucristo, que Jesucristo dice: este es el nuevo pacto. ¿Qué nuevo pacto está hablando Jesucristo? El que se prometió en Jeremías 31. Pero vamos más allá. Si usted viene conmigo a Hebreos 8, vamos a ver que el escritor de la epístola de los Hebreos aplica literalmente ese pacto a la iglesia. Venga conmigo, Hebreos 8, versículo del 6 en adelante. Dice: pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, refiriéndose a Cristo, cuanto es mediador de un mejor pacto. Oiga bien. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres.
No hay varios mediadores. No importa lo que nos enseñe la tradición. La Biblia establece. Esto no es cuestión de ser protestante, ni católico romano, ni nada. Esto es cuestión de lo que dice la Escritura. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Amén. Amén. Porque hay un solo nombre bajo el cielo, dice la Escritura, el cual podemos invocar para salvación, el nombre de Jesús. No es el nombre de Jesús y el otro nombre, no, el nombre de Jesús solamente. O creemos la Biblia o creemos la tradición. Los fariseos del tiempo de Jesucristo, los religiosos del tiempo de Jesucristo, prefirieron su tradición a Cristo. Y muchos religiosos en este tiempo prefieren su religión, su tradición, que a Cristo. Pero Cristo es más que religión. Mire cómo sigue diciendo. Pero ahora es mejor, ahora tanto mejor ministerio el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero, está hablando del antiguo pacto, oiga bien, si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiese procurado el lugar para el segundo. Porque reprendiéndoles dice, he aquí, y ahora usted va a ver, si usted tiene la mano en Jeremías 31 y lo aguanta ahí y viene a Hebreos 8, usted va a ver que el escritor de Hebreos repite literalmente palabra por palabra lo que se le prometió a Israel y se lo aplica a la iglesia. Porque reprendiéndolos dice, aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré en la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca me acordaré más de sus pecados y de sus iniquidades. Y al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. A veces nosotros cometimos, y le voy a leer brevemente aquí algo del hermano Paul Washer, pero a nosotros a veces, yo mismo he cometido ese error. Insistimos y queremos que personas, le decimos a las personas, tú tienes que leer la Biblia. Mira, es que los cristianos no se comportan así, tú no puedes hacer esto. Y las personas no, como que no cambian esto. Y decimos, bueno, no, es que a lo mejor son cristianos carnales o poco a poco. No. Lo que pasa es que tal vez muchas veces queremos que personas no cristianas actúen como cristianos. Porque la persona que ha nacido de nuevo, yo no le tengo, usted no le tiene que decir, tienes que leer la Biblia. Es que esa persona va a tener una sed de Dios. Y le guste leer o no leer, va a querer conocer más a Dios. Que puede fallar, falla. Que puede caer, se cae. Nosotros todavía lo hacemos. Pero la persona que ha nacido de nuevo, la persona que está en el nuevo pacto, eso ya está en el nuevo corazón en que Dios ha obrado. Y va a haber ese deseo. Porque, ¿qué dice la Escritura? Que Dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, si ese deseo no está en nosotros, tenemos que cuestionar si verdaderamente somos partícipes del nuevo pacto. A veces nosotros queremos que las personas, simplemente porque repitió una oración, porque se bautizó, porque visita a la iglesia, queremos que actúen como cristianos que no son, porque no han nacido de nuevo. Yo no puedo señalar aquí quién ha nacido, quién no de nuevo. Ese no es mi trabajo. Yo solamente le puedo exhortar a que nos examinemos a ver si verdaderamente somos partícipes del nuevo pacto. Que no creamos que vamos para donde no vamos. Que no creamos que creemos lo que en realidad no creemos. Que como dice el apóstol Pablo, que hagamos firme nuestra vocación. Mi hermano, esta prédica que yo le estoy trayendo aquí, si usted se molesta en estudiar primeramente, mire los sermones de Jesús, de Pedro, de Pablo.
Y si usted se molesta en seguir la historia de la iglesia, los padres de la iglesia, los puritanos, los reformadores, es el mismo estilo de prédica, de exhortación, de corrección, de llamado al arrepentimiento y la fe, de examinarnos a nosotros mismos. Que en el siglo XXI eso prácticamente no se hace porque somos ahora más maestros y más sofisticados y tenemos que atender más las necesidades de las personas y esto y lo otro. No, podemos atender la necesidad de las personas, pero la primera necesidad que tiene la persona es arrepentimiento del pecado. Y eso es a lo que estamos llamados. Pablo dijo a la iglesia de Éfeso: libre soy de la sangre de todos ustedes. ¿Por qué? Porque no he rehusado predicaros todo el consejo de Dios. Y ese es el trabajo de todo pastor, de todo predicador. Toda la enseñanza, como yo le digo, mi hermano, independientemente del tema que toquemos aquí, el evangelio es para aplicarse en todas las áreas de nuestra vida. Yo quiero leerle aquí brevemente y ya leo los últimos versículos para terminar. Pero un puntito rápido, oiga bien. Versículo 2 dice: porque seré propicio a sus injusticias y nunca me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Oiga bien, quiero dejar esto claro. Si usted ha nacido de nuevo,